Bien, veamos la fórmula de distancia. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos cualquiera, P1 y P2. P1, por ejemplo, puede ser este, y P2 puede ser este, ¿no? Agarre cualquiera, no importa cuáles. Podemos decir, digamos que P1 tiene coordenadas x1 y 1, y que P2 tiene coordenadas x2 y 2. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, supongamos que este es P1, que este es P2, entonces P1, esto es X, esto es el eje Y, entonces tiene coordenada acá, sobre X tiene coordenada X1, sobre Y tiene coordenada Y1, y lo mismo va a ocurrir con P2, va a tener coordenada X2 en X y coordenada Y2 sobre el eje Y. Entonces queremos saber la distancia entre P1 y P2. Vamos a escribir la distancia por ahora con esta notación. P1, P2 línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la distancia entre P1 y P2? Bueno, ¿qué sería? ¿No? Queremos saber esta distancia. Y lo que vamos a usar es Pitágoras. Vamos a ubicar un punto acá y lo vamos a llamar R. Este punto R, ¿no? Que tiene coordenada de X, X2 y coordenada de Y, Y1. O sea, es un punto que lo podemos identificar con la coordenada de P2 y la coordenada Y de P1. Y entonces lo bueno es que si sabemos la distancia entre P1 y R y entre P2 y R, tendríamos un triángulo rectángulo, y triángulo rectángulo podemos usar Pitágoras para saber alguno de los lados y tenemos los otros dos. En este caso tenemos una hipotenusa que sería este lado, la hipotenusa al cuadrado sería igual a los otros dos lados al cuadrado. O sea, P1R al cuadrado más P2R también al cuadrado. Bueno, entonces P1, P2 al cuadrado va a ser igual. Y ahora veamos lo siguiente. P1R, que es este segmento que tenemos acá, es la distancia. Podemos ver que lo proyectamos al eje X y es lo mismo, es exactamente la misma distancia que de X1 a X2. Entonces, directamente podemos reemplazar la distancia de P1R a la distancia de X1 a X2, y esto es lo que vimos anteriormente, es la distancia de un punto a otro punto en una recta, o sea, usar el módulo. Como se hacía para sacar la distancia de un punto a otro en una recta, poníamos la resta entre módulos, no importaba el orden porque siempre daba lo mismo, y como está el cuadrado ponemos el cuadrado, y P2R va a pasar lo mismo. P2R es lo mismo que la distancia de I1 a I2. Esto es la misma distancia que esto, pero me conviene también tomar esto como otra recta y utilizamos la misma fórmula. Es exactamente lo mismo. Entonces, I1 menos I2 al cuadrado. Es más, puedo inclusive deshacerme de los módulos. ¿Por qué? Bueno, porque al estar elevado al cuadrado no importa ni siquiera si esto daba negativo, porque el cuadrado te lo vuelve positivo. Entonces los módulos los podemos inclusive sacar, nos podemos olvidar del problema de los módulos. Que esté al cuadrado nos salva,
porque elevar al cuadrado es positivo. Entonces no importa si al sacar los módulos esto pasa a ser negativo, porque el al cuadrado lo devuelve a ser positivo. Y entonces simplificamos y no nos hacemos problema. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, pasar el exponente y que nos quede la raíz, de modo que despejamos la distancia entre P1 y P2 y obtenemos la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. Ejemplos. Supongamos que quiero sacar la distancia entre P1, que va a ser el punto 3,8, y P2, que va a ser el punto 7,11. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Utilizamos la fórmula. La distancia entre P1 y P2 es entonces la raíz de... Bueno, esto es x1, esto es y1, esto es x2 y 2, según lo que dije. Entonces, vamos a la fórmula. X1 es 3, menos x2, es este de acá, es 7, al cuadrado, más y1, que es 8, menos y2, que es 11. Todo al cuadrado, y permítame utilizar la notación de todo esto a la 1 medio, que es exactamente igual, ¿no? Elevar a la 1 medio es igual que tomar la raíz. Es simplemente notación, simplemente para no dibujar la raíz. Bueno, entonces hay que resolver esto. Entonces 3 menos 7 es menos 4, más, perdón, esto al cuadrado. 8 menos 11, que es menos 3, también esto al cuadrado. Y raíz, esto es igual a 4 al cuadrado, que es 16, o menos 4 al cuadrado en realidad, pero da lo mismo, ¿no? Eso es lo bueno del cuadrado, por eso pude sacar el módulo. Si hubiera puesto el módulo igual da lo mismo, no se preocupen. 16 más 9, que es 3 al cuadrado, todo raíz, esto es 25, y la raíz de 25 es 5, de modo que P1, P2, la distancia entre estos dos puntos es 5. Algo que se puede hacer para chequear que esto haya dado bien, que yo no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer acá, pero uno lo que podría hacer es graficar los dos puntos, ¿no? Graficar el P1, que es 3,8, ¿no? Supongamos que el 3 está acá y que el 8 está por acá, y este sería el P1, y el P2, que es 7,11. Supongamos que el 7 está por acá y que el 11 está más o menos por acá, por lo que el punto estaría por acá. Este sería este P1, este P2. Nosotros queremos saber esta distancia. Bueno, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, si uno grafica en una hoja cuadriculada, lo que puedo hacer es que cada espacio entre los números sea de, por ejemplo, 1 centímetro o medio centímetro, de modo que uno tenga una forma de contabilizar y después agarrar una regla y medir lo que dio. Si uno lo hace con centímetros, que cada cuadrado sea 1 centímetro, entonces uno puede después medir acá y verificar efectivamente que lo que nos dio en cuenta realmente ocurre cuando uno mide con una regla, por ejemplo, que esto es de 5 centímetros. Eso es una forma de verificar que, o sea, no es una verificación rigurosa, pero sirve para darse cuenta que uno hizo bien la cuenta.